que nos permite estar una vez en nuestro programa Palabra de Vida y Poder. Hoy 1 de diciembre, prácticamente el último mes del año. Bueno, hoy ha sido un día muy difícil para su servidor. Ha sido un día muy difícil, pero aquí estamos. Por la gracia de Dios estamos aquí sirviéndole al Señor. Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos ayuda a poder continuar en el ministerio, poder hacer la obra de Dios en medio de la lucha, en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, pero seguimos adelante. Vamos a orar, darle gracias a Dios para que en esta noche sea Dios ayudándonos, sea Dios a través de su Espíritu enseñando la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta noche, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por el momento, gracias por el tiempo, Señor, que estamos aquí. Señor, te pedimos, Señor, que seas tú el que nos enseñe en esta noche, Señor. Señor, te pedimos, Señor, perdón por nuestras faltas, por nuestros errores, Señor. Sabemos que tú eres el único, Señor, que eres perfecto, Señor. Sabemos, Señor, que tú eres el único que toca los corazones. Sabemos que tú eres el único que nos ayuda, Señor, a seguir adelante en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, en medio de las luchas. En esta hora, Señor, yo te pido que toques los corazones, las vidas que nos ven a esta hora y que puedan ser tocados por tu palabra, Señor. Señor, bendice a cada televidente, bendice a las personas que nos ven localmente a través del canal 88, a las personas que nos ven en las redes sociales, a través de los canales de YouTube, hasta donde llega la señal, Señor, en las diferentes partes del mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Verdad? Bendiciones allá hasta Perú. Nos han escrito desde Perú, nos han escrito desde Panamá, de diferentes partes del mundo, de Sudamérica. Y gracias a Dios, pues, gracias a Dios que hay gente que está siendo bendecida por el programa. Sabemos que la palabra de Dios no vuelve vacía la palabra de Dios. Y Dios toca, bendice las vidas donde se encuentren las personas. Dios tiene un propósito para cada vida, para cada persona en las diferentes partes del mundo. Y a veces el mensaje de la palabra de Dios llega hasta los últimos rincones de la tierra, siempre y cuando aquellas personas estén dispuestas a escuchar, a oír la palabra de Dios, y Dios sabe cómo llegarle a esas personas. Así que en esta noche vamos a estar hablando un poco acerca de la injusticia. La Biblia tiene mucho que decir sobre este tema de la injusticia. Sabemos que Dios está a favor de la justicia. Dios es un Dios justo y Él está a favor de la justicia. A Dios no le agrada la injusticia de ninguna forma, de ninguna manera. Y las cualidades, una de las cualidades de Dios, uno de los atributos de Dios es que Él es justo. Él es un Dios de amor, pero también un Dios justo. Y Él va a actuar con justicia, ¿verdad? Cuando Él tiene que medir, cuando Él tiene que tratar con los seres humanos, tratar con el mundo, y nunca lo va a hacer de manera injusta, ni de manera específica hacia un grupo de personas. Actúa con un grupo de personas, actúa de una manera justa, y con otro grupo de personas actúa de una manera injusta. Es decir, la parcialidad. Dios es un Dios imparcial, Él actúa con rectitud. Entonces, Dios está en contra de la injusticia, incluso en las condiciones más elementales. Podemos ver en la Biblia, el escritor de Proverbios hace referencia a esto. Dice que en Proverbios 20:23 dice que la abominación son al Señor las pesas falsas.
y la balanza falsa no es buena. Imagínense, es abominación al Señor las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. Hasta existe, hermano, la injusticia en todas las esferas de la vida, en el trabajo, en las instituciones, en el sistema judicial, en los colegios, en la familia, en todos lados, hermano, o en cualquier parte, en diferentes áreas de la vida, en las diferentes áreas, en las sociedades por donde nos movemos, va a existir la injusticia. Va a existir la injusticia por la misma humanidad, por la misma condición del hombre, que el hombre por naturaleza está inclinado a hacer lo malo. Entonces, en cualquier parte, en cualquier área, en cualquier esfera, se va a ver de una manera, se va a ver la injusticia siendo aplicada y no acatando lo que la Biblia enseña. Entonces, la justicia es un elemento fundamental del trono de Dios. Salmo 89:14 nos dice lo siguiente. Salmo 89:14. Estamos en una como introducción. En el Salmo 89:14 podemos leer, ¿verdad? Salmo 89:14, aquí lo tengo ya. Dice lo siguiente. Mire qué interesante lo que dice acá en Salmo 89:14. En la Biblia, versión de las Américas, la Biblia, Nueva Biblia de las Américas, dice Salmo 89:14. La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de ti. Mire estos elementos fundamentales del trono de Dios. Dice que la justicia y el derecho son el fundamento del trono de Dios. Van de la mano, la justicia y el derecho. En el trono de Dios no va a haber injusticia. El derecho se va a aplicar a como debe ser, con rectitud. Dice que también vemos la misericordia y la verdad delante de Dios. Por eso, hermano, Dios nunca va a actuar injustamente o parcialmente. No. Dios es un Dios santo, recto, y Él no se va a complacer en la maldad, en la injusticia del hombre. Recuerde que Dios ve todo aquí en la tierra y a Dios no se le escapa nada. No se le escapa nada. Y la palabra justicia, recuerde que dice: dele a cada quien lo que corresponde, dará a cada quien lo que corresponde y merece. Entonces, Dios es un Dios justo, pero también es un Dios de amor, también es un Dios de ira, y eso es lo que no entendemos. A veces cuando vemos a Dios actuando de una manera dura sobre el mundo, sobre las sociedades, sobre los pueblos, sobre naciones, por causa del pecado, por causa de la desobediencia del hombre, es difícil a veces entenderlo, pero recordemos que Dios es un Dios sabio, omnisciente, y Él, cuando actúa, Él sabe por qué lo hace y por qué actúa de esa forma. ¿Cuál es la razón? Dios lo sabe perfectamente, porque Él es sabio. No hay un ser más sabio que Dios. Por eso leemos aquí, el salmista dice que la justicia y el derecho son el fundamento del trono de Dios. La misericordia y la verdad van delante de ti. Tener a Dios como juez, hermano, aparte de que es un gran privilegio tener a Dios como juez en nuestras vidas, también, hermano,
no nos vamos a escapar si nosotros estamos siendo injustos también. Porque algo muy importante en entender a Dios como juez es que Él no se va a equivocar. Dios no necesita de testigos o evidencias o pruebas para que Él pueda ejecutar, llevar a cabo un juicio, un proceso y dar su fallo, su resolución, su veredicto. No necesita de testigos, ni de evidencia, ni verdad, ni tipos de pruebas que le podamos presentar a Dios. Porque antes de que usted venga y le comience a llevar testigos o pruebas de cualquier índole, Dios ya lo conoce todo. Dios lo sabe todo. A Él no lo vamos a engañar. Nosotros ante Dios estamos desnudos. Ante Dios estamos dentro de una casa de cristal. Estamos desnudos y nosotros no podemos ocultar nada ni prácticamente sobornar a Dios, porque Dios lo conoce todo. En cambio, los jueces de la tierra se pueden equivocar. Se pueden equivocar porque ellos no van a ejecutar una sentencia, a dar una resolución si no tienen las pruebas en su mano, la evidencia, y no hay un juicio. Y se puede equivocar. Se equivoca. Y también como ser humano, es un ser humano, se equivoca y también puede ser hasta sobornado. Y a Dios nunca lo vamos a sobornar, a Dios nunca lo vamos a engañar. ¿Qué le podemos dar a Dios? Todo le pertenece a Él. Entonces, la justicia y el derecho son elementales o son el fundamento del trono de Dios. Y va acompañado de la misericordia y la verdad. La misericordia y la verdad van delante de Él. Entonces, cuando alguien nos hace daño, alguien te hace daño o alguien está actuando con injusticia como ser humano, como hombre carnal, ¿verdad? Que somos. A veces al hombre le da como gana, del ser humano le da como gana de tomar la justicia por sus propias manos, ¿verdad? A veces el hombre, al ver tanta injusticia, al ver cosas que no están bien y que están violentando tu derecho, estoy hablando en las diferentes esferas de la sociedad, el hombre se quiere vengar en el trabajo, en donde sea que esté. Pero como cristiano, la Biblia nos enseña a nosotros que no paguemos, ¿verdad? Que no hagamos lo mismo, que no paguemos de la misma manera, con la misma maldad, ¿verdad? Que no tomemos la venganza por nuestras propias manos. Eso nos dice la Biblia. La Biblia dice claramente que mía es la venganza, yo daré el pago. Y a veces, hermano, la Biblia dice: ay de aquellos que toquen a uno de mis pequeños. Dios todo lo va anotando y todo lo va apuntando. Dios todo lo va anotando y todo lo va apuntando, ¿verdad? Y Él no se va a equivocar. Cuando Él sea necesario juzgar, va a juzgar. Cuando se dé el tiempo, Él va a juzgar. Dice que la Biblia que todo lo que siembra el hombre, eso va a cosechar. Lo que nosotros sembramos hoy, mañana lo vamos a cosechar. Y no crea, es difícil, pero Dios no aprueba la parcialidad. Dios no aprueba la parcialidad. Si estamos hablando de una balanza inclinada o de un sistema, ¿verdad? En cualquier parte del mundo, jurídico injusto, no le agrada a Dios. Miremos el pueblo de Israel cómo estaba juzgando. ¿Qué es lo que estaba pasando en el pueblo de Israel? Levítico 19:15. Levítico 19:15. Levítico 19:15 dice lo siguiente. Dice: no harás injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre, ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo.
Aquí vemos aquí la palabra de Dios, hermano, donde Dios le está ordenando al pueblo de Israel y le está dando instrucciones cómo debe juzgar a su pueblo, a su prójimo. Le está diciendo que de qué manera lo tiene que juzgar, ¿verdad? De qué manera lo tiene que hacer, cuál es la forma correcta. Eso está en Levítico 19:15. Voy a leer desde el 9. Miren lo que está pasando acá. Dice: cuando ciegues la cosecha de tu tierra, no segarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu cosecha. Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Lo dejarás para el pobre y para el extranjero. Yo soy el Señor su Dios. El Señor está dando instrucciones cómo deben de hacer con la cosecha, cuál es el procedimiento. Y luego le dicen en el Levítico 19:11: no hurtarán, ni engañarán, ni se mentirán unos a otros, ni juzgarán en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. Luego dicen en el 13: no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. Hermano, esto va para los empleadores, para los empresarios, para los que tienen finca, para los que tienen tierra, para los terratenientes, para todos aquellos hermanos que están en una posición de autoridad, sea donde sea, en cualquiera de las esferas. Miren lo que dice el Señor: no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. El salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. Aquellos que les gusta retener el salario y no pagan en tiempo y forma. Aquí lo está diciendo el Señor. Eso estaba pasando con el pueblo de Israel. En el 14: no maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo delante del ciego, sino que tendrás temor de tu Dios. El Señor nos manda que tengamos temor. Yo soy el Señor, dice. No harás injusticia en el juicio. No favorecerás al pobre, ni complacerás al rico. El Señor nos está diciendo, hermano, no solo en este contexto en que se fue escrito aquí en Levítico, sino también en la actualidad. Cuando hagamos juicio, dice que no hagamos injusticia, que no vamos a favorecer al pobre, ni complacerás al rico, sino que debes de actuar con justicia, debes de juzgar con justicia a tu prójimo, porque se da el caso que como aquel no tiene buena posición, es pobre, hermano, yo lo voy a tratar de una manera diferente al que tiene dinero, al que es rico, al que es de renombre, al que tiene poder, al que es reconocido, al que me conviene más, porque de él puedo, más adelante puedo recibir favores. No, aquí yo no voy a actuar conforme a derecho, sino voy a ser injusto, voy a actuar injustamente. Y si el pobre tiene la razón, hermano, hay que juzgar conforme a derecho y a favor del pobre. Y si no tiene, y si él es el que ha cometido la falta, hay que juzgar, ¿verdad?, en contra de él. Entonces el Señor nos dice que no hagamos injusticia en el juicio. No favorecerás al pobre ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. A uno le hago favores porque tiene dinero, y a este no, porque no tiene dinero. A este porque es rico y a aquel porque es pobre. A este porque me cae bien, a aquel no me cae bien. A este porque es de buena familia, de buen apellido, aunque cometió la misma falta igual que el otro, pero a este, como es pobre y cometió la misma falta que el rico, yo le voy a aplicar la ley a él y a aquel no se la voy a aplicar. Eso sucede en las diferentes esferas donde usted vaya, en el trabajo, en los colegios, donde sea, en la institución, donde sea, hermano, en el trabajo, donde sea. Entonces el Señor está viendo todas estas cosas y a Él no se le escapa nada. Imagínense lo que pasó, imagínense en la iglesia. Mire cómo escribe el apóstol Santiago. El apóstol Santiago exhorta a la iglesia. El apóstol Santiago exhorta a la iglesia. Podemos leer acá en Santiago.
en Santiago 2, miren lo que dice Santiago capítulo 2. Dice, hermanos míos, miren lo que está pasando en la iglesia. Por el pecado de la parcialidad, por tener preferencia para uno y para el otro no. Si el uno aplicó el mismo delito, y porque es pobre, y el otro porque es rico, o porque es de renombre, aunque los dos cometieron el mismo delito, a uno le voy a aplicar la ley y a otro no se le voy a aplicar. Mire lo que dice aquí, hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. El apóstol Santiago comienza a exhortar a la iglesia. Dice, porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleve la ropa lujosa, y dicen, siéntese aquí en un buen lugar, y al pobre dicen, tú estate allí de pie, o siéntate junto a mi estrado, ¿acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Esto estaba viviendo la iglesia en el tiempo del apóstol Santiago, que estaban haciendo acepción de personas, le estaban dando mejor trato al rico, al de ropa lujosa, aquel que tenía dinero, aquel hermano que era de posición, de poder, mientras que al pobre lo trataban de una manera despreciable. Y eso no le gustó. El apóstol Santiago comienza a exhortar y dice, hermanos míos, amados, escuchen, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Imagínense, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe? Pobres de espíritu, personas, hermano, personas que Dios anda buscando, humildes de corazón, personas humildes de corazón, personas temerosas de Dios, y personas que andan, hermano, hablando con la verdad y que no andan haciendo acepción de personas. Porque a veces es difícil cuando nos encontramos, cuando nos confrontan y nos hablan con la verdad, o a veces estamos nosotros enfrente de otras personas y tenemos nosotros la autoridad para decirle la verdad a las personas, le guste o no le guste, o cuando alguien está violando tus derechos o queriéndote pisotear. A veces es difícil, pero a veces uno tiene que hacerlo. Y uno, a veces como cristiano, como hijo de Dios, a veces uno cree y dice, la estoy encabando. No, pero uno tenemos que hablar, tenemos que a veces defendernos cuando las cosas no realmente deben de ser como tal. Aceptar los errores, pero también ver la otra parte de donde falló. Y aquí vemos el apóstol Santiago explicando y diciendo de que no se debe hacer acepción de personas con los ricos y con los pobres, porque todos somos hijos de, todos somos, en otras palabras, hijos de Dios, los que hemos sido nacidos de nuevo, los que hemos sido salvos. Y Pablo y el apóstol Santiago dice que Dios ha escogido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe, porque las personas que son pobres en espíritu, pobres, hermanos, quizás en recursos económicos, y que son más sensibles a la voz de Dios, dice, ser ricos en fe y herederos del reino de Dios que Él prometió a los que le aman. Pero ustedes han despreciado al pobre. ¿No son los ricos los que los oprimen y personalmente los que los arrastran a los tribunales? ¿No blasfemen ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien lo hacen. Bien lo hacen. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire lo que estaba hablando, lo que estaba enseñando acá y exhortando el apóstol Santiago. Bastante duro, hermano. Duro. Hay muchos otros versículos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento,
que nos da una idea del desprecio que Dios tiene por la injusticia, por aquellos que obran injustamente, por aquellos que oprimen al pobre, por aquellos que actúan con injusticia hacia su prójimo, hacia las demás personas, por aquellos que la balanza la inclinan hacia la izquierda o hacia la derecha y no de manera recta conforme a derecho. Si leemos Segunda de Crónicas 19:7, Segunda de Crónicas 19:7, miren lo que dice: ahora pues, que el temor del Señor esté sobre ustedes. Tengan cuidado en lo que hacen, porque con el Señor nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni soborno. Imagínense. Esto vemos acá, hermano, cuando el rey Josafat establece jueces en todo lo que es Judá y en Jerusalén, y él puso jueces en el país, en todas las ciudades fortificadas de Judá, ciudad por ciudad. Y mire lo que dice acá el rey Josafat, y le dice a los jueces: miren lo que hacen, pues no juzgan en lugar de los hombres, sino en lugar del Señor, que está con ustedes cuando hacen justicia. Hay una gran responsabilidad, y no estoy hablando yo solamente del sistema jurídico de cualquier país del mundo, sino que estamos hablando también, hermano, en las diferentes instituciones, en los colegios, en la escuela, en los trabajos, en las diferentes esferas de la sociedad. Acá nos enseña la Biblia que dice que miren lo que dice, le dice: miren lo que hacen, pues no juzgan en lugar de los hombres, sino en lugar del Señor. A todo lo que Dios lo pone en un lugar de autoridad, donde tiene que administrar justicia, estoy hablando de las diferentes esferas de la sociedad, Dios lo pone en ese lugar, ¿verdad? En lugar los pone ahí, pero prácticamente están en el lugar de Dios, en el lugar del Señor. Cuando aplican justicia, ¿verdad? Están ejerciendo el papel de Dios ahí. Y si no la aplicamos correctamente, nos vamos a ver con el de arriba. Y el tiempo lo dirá, y el tiempo nos va a cobrar factura. Es bien delicado, hermano. Es bien delicado el asunto de la justicia. Y recuerde que dice la palabra de Dios, es lo que estamos hablando, de que en la Biblia encontramos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de que Dios desprecia la injusticia. A Él no le agrada y no está de acuerdo. Y la Biblia es clara, dice que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. ¿Cuánta injusticia vemos en los trabajos? ¿Cuánta injusticia vemos a diario en las diferentes áreas y esferas de la sociedad? Y a veces en contra de las personas cristianas y siervas de Dios, y que no han cometido, hermano, ninguna mala acción. Y Dios lo ve todo. Dios lo ve todo. Mire lo que dice Isaías. Dice: Isaías vivió en un tiempo cuando Judá estaba luchando bajo el peso de la injusticia. ¿Qué pasó? Y dice: y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio el Señor, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Eso está en Isaías 59, 14
15. ¿Cuál era el mensaje de Dios para Judá? ¿Cuál era el mensaje? El mensaje de Dios para ellos era simple: aprender a hacer el bien, buscar el juicio. Aprender a hacer el bien, buscar el juicio. Eso nos aconseja el Señor. Aprender a hacer el bien, buscar el juicio. Restituir al agraviado. Hacer justicia al huérfano. Y a veces lo contrario, nos aprovechamos del más débil, del más pobre, ¿verdad? Y a veces no actuamos conforme a derecho, con justicia. Amparar a la viuda, Isaías 1:17. Luego Dios le dice: soltar las cargas de opresión, Isaías 58:6, indicando que la injusticia es una forma de esclavitud y opresión. En el Salmo 82:3 podemos leer, Salmo 82:3, defiendan al débil y al huérfano. Es lo que dice: defiendan al débil y al huérfano, hagan justicia al afligido y al menesteroso. ¿Qué estamos enseñando en esta noche? Que Dios no está de acuerdo con la injusticia en todas las áreas de la sociedad, en todas las esferas. Y esto es para nosotros, para mí, para todos. Cuando nosotros actuamos injustamente, hermano, por un momento se te puede olvidar lo que hiciste. Cuando hiciste injusticia contra tu prójimo, contra tu hermano, contra tu compañero, contra tu familia, contra tus compañeros de trabajo, contra tu amigo, contra quien sea, y lo cometiste y actuaste de manera, podríamos decir, intencionalmente, a dolo, hiciste alguna cosa que fue injusta, y que a veces estamos conscientes de lo que estamos haciendo, y a veces hacemos acepción de personas. A uno le aplicamos la ley, a otro no se la aplicamos, en cualquier área, en cualquier esfera, y a veces nos hacemos los ciegos, los mudos, los sordos. Hay un Dios que todo lo ve. Hay un Dios que todo lo ve. Y a veces como seres humanos, hermanos, nosotros nos hierve la sangre y a veces queremos tomar la justicia por nuestras propias manos. Pero Dios todo lo ve. Así que mejor dejémosle todas las cosas a Dios, que tarde o temprano el Señor se va a encargar de hacer justicia. Si nosotros leemos en otro de los pasajes de la Biblia, leímos ahí en el libro de Santiago, ¿verdad? En el libro de Santiago capítulo 2, donde dentro de la iglesia hacían acepción de personas. Al rico lo trataban de una manera especial y al pobre hermano lo despreciaban. Y el apóstol Santiago comenzó a exhortar a la iglesia que eso no era agradable ante los ojos de Dios. En el libro de Santiago podemos ver profundamente en el corazón de Dios cómo Dios respeta la injusticia. Vemos que Dios no es un Dios mezquino ni obsesivo. Él no valora la justicia simplemente por tener el orden. En Santiago capítulo 2 vemos, hermanos, un debate acerca de la parcialidad. Eso es lo que se ve, la parcialidad. Y vemos cómo Santiago se refiere a un grupo de creyentes que han estado juzgando a las personas en sus reuniones según su condición social. Y eso pasa hoy en día también, porque la maldad no se ha terminado. El ser humano siempre está inclinado a la maldad, a hacer lo malo. Y en el corazón humano, la injusticia es una señal de parcialidad. La injusticia es una señal de parcialidad, juicio y falta de amor.
Eso es lo que hay en el ser humano, en el corazón del hombre. Por la caída del hombre, una vez que el hombre desobedeció a Dios, y la persona que no se deja guiar por Dios, el que anda apartado de Dios, su inclinación es hacer la maldad, su inclinación es la injusticia, es una señal de parcialidad, es una señal de falta de amor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a veces no actúa con rectitud, no actúa con justicia. Y como decía el apóstol Santiago, aquí estaba el rico y estaba el pobre, y podía ser que el rico y el pobre cometieron la misma falta, el mismo delito, pero como aquel tenía dinero y este no tiene dinero, le aplicaban la ley al pobre, y al rico salía inocente. Y eso pasa en todas las áreas, en todas las esferas de la sociedad. Y yo estoy hablando este mensaje porque me estoy dirigiendo a las iglesias, hermano. Me estoy dirigiendo a la iglesia y me estoy dirigiendo al pueblo de Dios, al que dice ser hijo de Dios, al que dice ser cristiano, a toda institución religiosa, a toda institución aún educativa, donde sea, porque en cualquier institución donde sea que estemos y ejerzamos autoridad, ahí tenemos que ejercer la justicia. Entonces estábamos hablando que el hombre por naturaleza siempre tiene la tendencia a inclinarse a hacer lo malo. No hay amor en él. Aún, hermano, imagínense cuando apartado de Dios, ¿qué no se puede esperar? Ahora, cuando nos esforzamos nosotros por ser justos por nuestras propias mediciones humanas, nos olvidamos de cómo Dios mide. Cómo Dios mide, cómo Dios juzga a las personas. Porque Dios es un Dios perfecto, Dios es un Dios justo, Dios no se equivoca. Dios es un Dios que siempre va a actuar con justicia. Entonces, lo que estamos hablando es que, ¿por qué existe la injusticia en el mundo? Es por el mismo pecado que hay en el mundo, por la misma caída del ser humano, por la misma desobediencia del hombre en el huerto del Edén, por la misma desobediencia del hombre que mora la injusticia. Hay la tendencia de la injusticia en la humanidad por causa de la desobediencia, por causa de la caída del ser humano. Hay un montón de cosas, hermano, incongruentes. ¿Por qué? Porque imagínense, el ser humano naturalmente, por la misma naturaleza pecaminosa, aunque siendo cristiano, si mora Dios en tu vida, eres hijo de Dios, a veces cometes errores porque eres humano. Y si eso pasa dentro del mismo pueblo cristiano, ahora entre los que no tienen a Dios en su corazón, los que no han nacido de nuevo. Porque a veces vemos en los seres humanos, hermano, que de repente cambian de repente. Normalmente cometemos errores, hacemos y decimos cosas que son totalmente contradictorias. Y el apóstol Santiago dice claramente, miren lo que dice el apóstol Santiago: porque todos ofendemos muchas veces. Santiago 3:2. Y es cierto. A veces con lo que hablamos y a veces con lo que decimos no nos damos cuenta que a veces estamos ofendiendo a otras personas. A veces estamos hiriendo a otras personas. En la manera que actuamos con nuestras actitudes, estamos ofendiendo a otras personas, estamos agrediendo a otras personas. Y a veces, hermano, sin conocer a otras personas, ya decimos: esa persona me cayó mal. O por su carácter, por su temperamento, esa persona ya me cayó mal. Y como me cae mal, y si yo estoy en otra posición y ejerzo autoridad, aquí yo voy a hacer lo que me dice el mentor y voy a hacer cosas injustas. Entonces, dice Santiago que a veces ofendemos muchas veces. Entonces la injusticia en el hombre impregna su vida en la medida que juzgan injustamente, ¿verdad? Y a veces, no es que a veces, sino que es normal. A veces le aplicamos la ley a otros y le aplicamos normas diferentes a otros, que a veces
nosotros mismos no la cumplimos. O estamos violando la misma norma que se la aplicamos al otro y nosotros no la estamos cumpliendo, pero a aquel se la vamos a aplicar porque yo soy el que ejerzo la autoridad. Y eso es una doble moral. Y Dios todo lo está viendo, ¿verdad? Todo lo está viendo. Y dice la Biblia que al que Dios más se le da, a ese Dios más le va a demandar. Entre más responsabilidad Dios nos ponga en nuestras manos, Dios más nos va a demandar. Si usted está a cargo de una institución, a cargo de un grupo de personas, de trabajadores, ya sea educativa, institución educativa, donde sea que vaya, en una empresa, donde sea, si imparte justicia, hermano, está en una gran responsabilidad, porque cuando usted haga las cosas como usted quiere y no como Dios dice, de acuerdo a su palabra, está metido en problemas, ¿verdad? Está metido en problemas. Y la Biblia dice: ay de aquellos que toquen a uno de mis pequeños, mía es la venganza y yo daré el pago, ¿verdad? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y la única forma de escapar realmente de la injusticia es aceptar que Dios es perfectamente justo y los seres humanos por naturaleza son injustos. Y aceptar la justicia de Dios, reconocer que somos pecadores, reconocer que fallamos y que, hermano, no nos podemos creer más que el otro, sino que, como dicen el dicho, nos debemos de poner en los zapatos del otro. Y de hecho, pues, si vamos a aplicar la justicia, que sea a como debe ser, ¿verdad? Mire lo que dice Primera de Juan 1, 5, 9, ya para ir terminando. Primera de Juan 1, 5, 9. Dice: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida, ¿verdad? Vamos a leernos directamente en el versículo 5. Caminando en la luz. Y este es el mensaje que hemos oído de Él, de nuestro Señor, y que le anunciamos: Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mire lo que dice aquí esta palabra. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es decir, si decimos que tenemos comunión con Dios y no practicamos la justicia, ¿qué sucede? Andamos en tinieblas, no estamos actuando con verdad, no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y como siervos de Dios, cuando vamos a tratar con otras personas, prácticamente Dios nos manda a ser misericordiosos, porque lo que cometió aquella persona, la debilidad que cometió aquella persona, un día podemos estar en esa condición. Tenemos que tener mucho cuidado, porque el mismo apóstol Pablo dice: el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces, cuando vamos a juzgar a otras personas y cuando vamos a aplicar la justicia, tengamos mucho cuidado y seamos misericordiosos y miremos cómo vamos a aplicar la ley, porque puede ser que un día estés en el lugar de Él. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Tenemos que ser muy cuidadosos, hermano, porque no hacernos dioses,
No creernos Dios, no tomar el lugar de Dios. Perfecto. Jesús es totalmente justo. No hay injusticia en Él. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Jesús puede proporcionar la verdadera justicia. Él es justo. Puede administrar con justicia. Dice en Juan 5:22, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Todo el juicio dio al Hijo. Esperamos el momento en que la rectitud y la justicia estará al orden del día. Y la injusticia será desterrada para siempre. Eso se va a dar un día, cuando Dios juzgue a su pueblo, juzgue a la humanidad. Así es. Isaías 9:7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Eso se va a dar un día, hermano. La palabra de Dios se va a cumplir al pie de la letra y Dios va a actuar con justicia. Recuerde claramente que la Biblia dice que en Colosenses 3:25 dice que porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido. Y eso sin acepción de persona. Y en otra versión dice, mas el que hace lo malo recibirá el mal que hiciere. Y no hay acepción de persona. Qué bendición, hermano. O sea, que nunca, no nos vamos a escapar. Si nosotros hacemos maldad, actuamos con injusticia, dice que vamos a sufrir las consecuencias de nuestra propia maldad que hemos cometido. Y eso parejo. No hay acepción de persona. Al rico se le va a tener misericordia y al pobre no. Es parejo acá. Dios así va a juzgar a la humanidad. Podemos leer ya el último pasaje. Dice, hay un pasaje bíblico por acá. En Corintios, por aquí tengo el pasaje. Dice en Corintios, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos nosotros debemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo, parejo. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, cuando estábamos aquí en la tierra, cuando éramos parte de la iglesia de Cristo. Vamos a ser juzgados según nuestra obra, según nuestro hecho, lo que hicimos, ya sea bueno o malo. Esto es parejo, hermano. Así que en esta noche le damos las gracias a Dios por todo lo que Dios nos ha permitido este tiempo. Y vamos a orar por las personas. Isaac dice que oremos por él porque va rumbo a Estados Unidos. Por Verónica, pide por su salud, sanidad. María tiene dolor en una rodilla. Yelder pide, dice, por carta de libertad. Y por Carlos, que va viajando hacia Estados Unidos. Y Melba pide su petición, dice, está esperando una respuesta de Dios. También Pedro por sanidad. Señor, te presento a cada una de estas personas, Señor. Tú conoces mejor que yo sus necesidades. Simplemente, Señor, oro por ellos y te la pongo en tus manos, Señor, para todos aquellos, Señor, que oran por libertad, por aquellos que oran por sanidad, por aquellos que oran por protección, que van emigrando a Estados Unidos, por aquellos, Señor, que tienen problemas de salud en su rodilla, por sanidad. Cada una de estas personas, Señor, que están orando para que tú le des una respuesta a sus necesidades, Señor. Te la pongo en tus manos y nos ponemos de acuerdo en esta noche. Oro por ellos, Señor. Oramos, Señor, y que tu presencia esté con ellos, Señor, y que el poder de tu Santo Espíritu toque sus vidas.
Señor, y les dé respuesta a cada uno de ellos. Oro por protección, Señor, y por aquellas personas que van fuera de Nicaragua, Señor, que tú tengas misericordia, Señor, y que los guarde, los cuide en ese camino, Señor. Protégelos, Señor. Sé que ese reto es peligroso, es duro, Señor, pero ten misericordia de ellos, guárdalos, por salud, por las personas que se nos reportaron, por sanidad, por libertad, por cada uno de ellos, por los que nos ven en la televisión, aquellos que no nos escribieron, pero Señor, tú conoces sus necesidades, Señor, mejor que yo. Te lo pongo en tus manos. Oramos por ellos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga y estaremos el jueves a la misma.